Hola hermanos, el día de hoy, 26 de abril del 2019, viernes de la octava de Pascua. Yo sé que algunos van a decir, Padre, el tiempo realmente está volando, se está yendo demasiado rápido. Hace una semana estábamos en el Viernes Santo, imagínense ustedes, en el centro del triduo pascual, en el momento en el que hacíamos memoria de la entrega. Ya les decía yo, el viernes pasado era el día del amor y la amistad, olvídense de cualquier otro 14 de febrero, porque el día realmente del amor es el día en que el amor se entrega. El día en el que el amor se dona, el día en el que el amor no se vuelve una obligación, sino que más bien nos obliga a responder. Y, evidente, tampoco nos va a forzar el Señor a responderle. Sigamos con las lecturas. Miren, acuérdense que durante toda la Pascua vamos a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Va a ser como el texto de clase que vamos a llevar. Y hoy escuchamos el primer discurso de Pedro delante de autoridades. Claro que escuchamos en el capítulo segundo el discurso después de Pentecostés, pero ahora ya es enfrentar a quienes lo acusan. Y miren la parresía, acuérdense de esas palabras, parresía, el valor con el que Pedro actúa. Capítulo cuarto del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Indignados por los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprehendieron y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sepan ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes los constructores han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Vamos, varios elementos que nos deben servir para nuestra propia reflexión. Primer elemento. Ya les decía, históricamente, siguiendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, es la primera vez que directamente los apóstoles sufren algún tipo de pena, algún tipo de persecución. En este caso estuvieron presos y pasaron toda la noche. Enfrentan, igual que el Señor Jesús, de alguna manera mimética, o sea, están mimetizando, están imitando lo que vivió el Señor Jesús. Entonces llegan delante de los sumos sacerdotes. Tercer elemento. Pedro lleno del Espíritu Santo. Esto es un componente fundamental. Ya les he dicho que el libro de los Hechos de los Apóstoles, anteriormente les contaba, se considera el Evangelio del Espíritu Santo, porque ahí el gran protagonista va a ser él. Bueno, a veces, muchas veces, nuestras palabras no calan, ¿verdad? No tienen ese alcance porque estamos llenos de nosotros mismos, de nuestra sabiduría, de nuestros conocimientos. Transmitimos tanta ciencia, pero no estamos llenos del Espíritu Santo y por eso no llega a la gente. Eso no toca el corazón de nuestros familiares o de nuestros amigos, nosotros sacerdotes, el de nuestros feligreses, porque sabe mucho el Padrecito, pero realmente como no tiene el Espíritu Santo, aquello, insisto, no incide, no permea el corazón de todos. ¿Qué es lo que dice Pedro? Resumámoslo en tres cosas. Primero, la acción de lo que ellos realizan, en el caso de la curación de aquel tullido, de aquel paralítico, es por obra por obra de Jesús. ¿Estamos claros? O sea, es Jesús el centro, la razón, el motivo, la fuente de donde viene la sanación de este hombre. Segundo, no tiene miedo Pedro de decirle en su cara a los sumos sacerdotes que ellos son los responsables de la muerte de Jesús. Esto ya es valor absoluto. Tercero, y aquí esa declaración es fundamental. No hay ningún otro nombre sobre la tierra que pueda salvar. Miren cómo ha llegado a este punto. Aquel cobarde, que le llame así a Pedro, que negó 3 veces al maestro, ahora nos lo encontramos después de una noche pasada en la cárcel, después de una noche maltratado. Un valiente, un testigo, capaz de decir las cosas como se debe. Fíjense, no ofende. Sencillamente dice las cosas con claridad.
A ver si nosotros podemos, revisando nuestro corazón, llegar a ese nivel. Y el Evangelio del día de hoy, que es el añadido del Evangelio de Juan, el capítulo 21, es un añadido. Les cuento que a mí me está tocando este semestre dar el curso de Corpus Joanneum en el Seminario Mayor. Me está tocando dar los escritos juánicos y entonces yo estoy volviendo a disfrutar el leer de nuevo el Evangelio de Juan, las cartas de Juan y el Apocalipsis, que no es de Juan, pero igual se le atribuye por la tradición. Y óigame, volver sobre este capítulo, que sí, se colocó después. Realmente el Evangelio de Juan terminaba en el capítulo 20, este se añadió, pero el añadido es una joya. Escuchémoslo porque vale la pena, y leyéndolo démonos cuenta. Pedro otra vez aparece de protagonista. Es un poquito largo, pero vale la pena. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Varios elementos y el tiempo apremia, porque ya pasamos de 7 minutos en la meditación y yo no quiero llegar más allá de los 10. Fíjense ustedes. Primer elemento: vuelven los discípulos a lo que hacían antes. Están junto al lago de Tiberíades, el mar de Galilea, y vuelven a pescar. Hay 7 discípulos, los 2 Zebedeos, Tomás, ya lo saben, ¿verdad?, y Pedro, y bueno, y faltan 2. Hay 2 que no tienen nombre. Bueno, eso es indicativo en la mentalidad juánica de que ahí podemos entrar nosotros. Muy lindo el asunto. Se ponen a pescar, ya les digo, lo mismo de siempre. Pareciera como que la resurrección todavía no la han comprendido. Les falta esa madurez. La resurrección no es que nos aleja de lo que ya hacemos, es que le da un sentido nuevo a lo que hacemos. Se vive como resucitados, transformando el mundo desde el lugar donde estamos. Luego, la figura de Pedro es tan contradictorio, ¿no? Imagínense, se lanza, primero estaba desnudo, se viste para tirarse al agua. O sea, qué contradicción esta. Luego termina siendo él solito el que arrastra la red con los 153 peces. Hablando de los 153, lo que dicen los padres de la iglesia es que se refiere a las lenguas que se hablaban en aquel entonces. Otros incluso llegan a decir que era el número de los miembros de la comunidad juánica. Interesante, no sabemos con exactitud a qué se refiere, pero él solo la arrastra. Tercero, y es un elemento clave también, no se atrevían a preguntarle quién era, sabían que era él. Usted y yo muchas veces sabemos bien que ahí está el Señor, que está actuando en nuestros problemas matrimoniales, en una enfermedad, que está actuando en la educación de un hijo, en la crisis que vivimos, en las alegrías, que ahí está el Señor. Y no da como penita, ¿verdad? Y a veces porque hemos dudado, pero conviene hoy se lo recomiendo, que oremos juntos este Salmo 117, que es el Salmo de la Pascua, ¿no? Ya centrado sobre todo en la primera lectura, por lo de la piedra angular. Pero cuidado, no se nos vayan a ir estos días de Pascua sin comprender que si Él está a nuestro lado es para que también nosotros estemos junto a Él. Rezamos juntos este pedazo del Salmo 117. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor: eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Les bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Amén. Que Dios les bendiga.